Muy buenas noches a todos, bienvenidos a ADN. Hay dos maneras de construir política. Una es a través de consensos y otra a través de la destrucción. Elegimos la imagen de Elisa Carrió porque el miércoles pasado te mostrábamos una investigación exclusiva que ahora tiene repercusión judicial y que se está iniciando la causa en la justicia. En un ratito Juan Alonso y Ariel Sack, nuestros especialistas, te van a analizar concretamente qué está pasando en la justicia. Ariel Sack tiene visto el expediente, ha hablado con las partes. La verdad es que es una cuestión sumamente complicada la que va a vivir Elisa Carrió. Te decía que la política se puede construir desde los consensos o también desde la destrucción. Y quien se presta a la destrucción termina mal, termina destruido. Y es lo que le ha pasado a Elisa Carrió. Hoy ha renunciado a Elisa Carrió, pero después de haber visto la investigación que presentábamos el miércoles pasado acá en C5N, empezó una preocupación que fue increciendo y terminó explotando el mismo domingo, el día de la elección. Cuando a Elisa Carrió le preguntaban por la elección, rápidamente su eje iba hacia lo que habíamos pasado el miércoles pasado. Bueno, las repercusiones de nuestra investigación del miércoles, gracias a los medios que han tomado la información, la pongamos, Jorge, por favor, vamos viendo cómo los medios empezaron a hablar justamente de la causa que te mostrábamos el miércoles pasado en exclusiva. Habíamos accedido a los datos de AFIP, nos habían dicho, acá está, bueno, la justicia investiga un presunto espionaje de jueces, la justicia investiga, Elisa Carrió usó la AFIP para hacer espionaje a empresarios y periodistas. Esto lo levantó el destape de Roberto Navarro, porque a Roberto Navarro también lo espiaron, espionaje a jueces, piden que la AFIP explique cómo se filtró la información. Esto es de DERF, la Agencia Federal de Noticias, también Infobae se hizo eco de la investigación. Ramiro González es el fiscal y en un ratito Ariel Sack nos cuenta en qué está el fiscal respecto a esta causa. Te decía que estaba muy nerviosa después de lo que te habíamos mostrado el miércoles pasado, Elisa. Así reaccionaba el fin de semana. Dale. Porque esté donde esté voy a estar con Dios y con la paritía. Así que siempre voy a ser libre, en la cárcel, en mi casa, donde sea, muerta, viva, herida. ¿Tiene miedo, Lilita? ¿Yo miedo? No, yo tengo fe. Dentro de sus tweets también usted hacía referencia a que las mentiras tienen patas cortas también. ¿A qué se refería con eso? Y a que hay una operación, un juez coimeado por un imputado en un delito que está queriendo detenerme, pero ya está todo en marcha dispuesto para denunciar a ese juez y denunciar a esta persona que está libre de la prisión preventiva, pero que obviamente usa sus medios para coimear a jueces. ¿A quién se refiere? A Canicoima Corral. Si esto se trata de una operación, pediremos disculpas e iremos a la justicia, evidentemente. Yo he visto las pruebas, lamentablemente, para Elisa Carrió y son verdaderamente contundentes. Le pedimos, por favor, que ahora que ha renunciado, no se vaya lejos, que se vaya cerquita porque probablemente tenga que dar explicaciones en la justicia. Le recomiendo Córdoba, el lugar en que tiene una alta imagen Elisa Carrió, puede ser al río San Antonio, ahí le puede ir muy bien y está cerquita de la justicia para volver porque va a estar muy complicada. Bueno, el comunicado del juzgado después de la investigación, fíjate lo que sacaba el juzgado en la semana, el viernes 25 de octubre, la causa en la que se investiga presuntas actividades de espionaje es ilegal. El fiscal Ramiro González, la presentación solicitando al tribunal que a raíz de la información difundida por ADN TV se constate si a través del sistema ILOG de la AFIP se han realizado consultas fuera de un marco legal que la justifique. Esto es lo que ha iniciado el fiscal después de haber visto el programa. ¿Y qué te mostrábamos en el programa? Que, por ejemplo, a Susana Jiménez la estaba espiando Elisa Carrió a través de un funcionario que se llama Néstor Abelardo Sosa, que ahí está el autor de la consulta, está el DNI de Susana Jiménez, el contribuyente investigado, el quit, la hora en que fue investigado y la fecha. Pasemos al próximo, también te mostrábamos a Jorge Lanata. ¿Para qué habrá utilizado esto Elisa Carrió? ¿Qué habrá hecho con esta información? Porque supuestamente estas personas eran aliados de Elisa Carrió, no sé si aliados, en realidad Elisa Carrió tenía una buena relación con el periodista Jorge Lanata, la puede tener tranquilamente, pero ¿por qué investigarlo ilegalmente? También la tenía con Mirta Legrand, que le dio mucho espacio a Elisa Carrió para que se pudiera expresar. Digo, había casi una comunión, una cuestión importante ideológica. También le investigó a Mirta Legrand, ahí está la hora, la fecha, el quit de Mirta Legrand, le sacó todos los datos. Este que vas a ver ahora seguramente que sí, es como que pega mucho más. A Moyano también lo investigó Elisa Carrió y habló mucho, era obvio, obviamente sí, claramente sí. Y los periodistas que tomaban esta información en el momento que ella los investigaba,
eran los mismos que están involucrados también en la causa de Ramos Padilla. A Ángelo Calcaterra, y acá empezó a enojarse Mauricio Macri, que después los expulsa a los 3 funcionarios de Alicia Carrió de la AFIP y ella los defiende. Se empieza a enojar porque se le mete a Ángelo Calcaterra y también a Odebrecht. Poneme Odebrecht, por favor, Jorge. También empieza a ver, mirá todas las consultas en tan poco plazo, tiempo, cada 1 minuto, cada 2 minutos, empezaba a ver en qué estaba Odebrecht y Jorge el Corcho Rodríguez, O sea, estaba investigando una línea, una punta de Odebrecht. Y fíjate en la próxima, porque esta es reveladora verdaderamente, en donde aparece Odebrecht, pero también esta empresa, Controles y Auditorías Especiales de Argentina, Controles y Auditorías Especiales SL. ¿Qué es esto? Esta es la empresa que se utilizó para pagar las coimas en el soterramiento de Sarmiento. O sea, buscaba lo de Odebrecht y la empresa que supuestamente había utilizado el testaferro Ricardo Jaime, según publicaban los medios de comunicación. ¿Querés ver? Mira, estas eran las publicaciones que hacían los medios respecto a las empresas que justamente después Alicia Carrió empezó a investigarlas. Vas a saber para qué. Ahí están. Estas son 2 empresas offshore que se sospecha que fueron usadas para pagarle coimas al ex secretario de Transporte. Borraron archivos de la computadora principal de Odebrecht. Y en el próximo paño vas a ver justamente a estas mismas empresas, 2 firmas de la familia Macri que contrataron al testaferro de Jaime. Ahí se interesó Alicia Carrió y empezó a investigarlos. Vaya a saber para qué. Y esto fue lo que finalmente, con Franco Macri, la investigación a Franco Macri fue lo que irritó al presidente de la Nación y por eso decidió eyectar a los 3 funcionarios de la AFIP que respondían a Alicia Carrió. Cuando los eyecta Mauricio Macri, Alicia Carrió publica esto en octubre del año 2018, del año pasado, hace un año: sacar a 3 héroes de la AFIP por mi apoyo equivale a aliarse con Echegaray y su gente. Esto se lo publicaba Alicia Carrió a Mauricio Macri, después de que los echaba el propio presidente. Hoy, Alicia Carrió, por haber participado de estas cosas, está todavía libre. Va a haber una justicia que seguramente la va a juzgar, esperemos que sean objetivos, esperemos que la justicia actúe como debe actuar y no por presiones políticas. Alicia Carrió no tiene que estar presa porque ahora gobernará el frente de todos. Tiene que estar presa si es responsable de lo que nosotros estamos mostrando. Sí, claramente sí, es grave, es sumamente grave y los nombres que vas a escuchar en un rato verdaderamente dan escalofríos porque se han sumado más nombres a esta causa y en un ratito Juan Alonso te los va a dar. Así terminaba Alicia Carrió su carrera política. Dale. A las 6. Nosotros vamos a decir ganamos, que no sabemos si ganamos. ¿Está? O sea, se sale con la certeza de la victoria. Dice Carrió: victoria en la Nación, en la Ciudad de Buenos Aires, viva Horacio Rodríguez Larreta, viva Mauricio Macri. Yo leo esto y soy un noruego y digo, ganó Macri. Que haya sido derrotado Macri es un... Y la verdad que era como un parto. Yo no podía creer, no sabía cómo le iba a poder explicar a mis hijos que empresarios ligados al robo del país pudieran ganar. Y es una alerta en C5N, Elisa Carrió renunció a su banca como diputada nacional al partir del 1 de marzo del 2020. Está llorando la republiquita. Déjenla de que no llore más. Presentó una nota ante el presidente del cuerpo, Emilio Monzó. Ayer, recordemos, había anunciado que se retiraba de la política. Me parece que juega un poco con la sobreactuación, ¿no? La polémica, la chicana. Es una provocadora serial. Carrió ha dicho cualquier barbaridad en televisión. Yo esperaba que esto fuera, que Santiago estuviera con vida en Chile. Aquí las temperaturas bajas favorecen la conservación del cuerpo, digamos, sí. Los forenses de alguna manera... Es como Walt Disney. Claro, digamos, los forenses Exacto. Pueden encontrar más pruebas. Es como Walt Disney. Claro, digamos, los forenses Exacto. Pueden encontrar más pruebas. Ahora, la pregunta es que hay un 20% de posibilidades es que este chico esté en Chile con el RIM. Gracias a Dios murió de la soga. Gracias a Dios murió de la soga. Si yo soy creyente y ustedes no me entienden, yo no estaba hablando mal de la Sota, porque incluso lo conocía de la Sota. Gracias a Dios murió de la Sota. Renunciar a partir del 1 de marzo realmente un poco raro, ¿no? Porque es el comienzo de la nueva etapa.
pero queda ahí un periodo de tiempo en el cual seguramente va a cobrar su sueldo de legislador a alguien que la verdad que no ha hecho muchas contribuciones a la Cámara, estaba ausente la mayoría de las sesiones. Lo de los feriados me parece bárbaro, la gente tiene que trabajar más, porque en este país no trabaja nadie. La gente tiene que trabajar más, porque en este país no trabaja nadie. Estaba ausente la mayoría de las sesiones. ¿Ustedes creen que yo me voy a quedar todos los días en la Argentina si apesta? ¿Ustedes creen que yo me voy a quedar todos los días en la Argentina si apesta? ¿Somos presos de las condiciones del FMI? No, al contrario. Si no fuera por el FMI, nos vaciaban hoy. Es exactamente igual que ¿Y eso Lula qué significa? y va a ser que es capaz de enfrentarse con el Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera, cosa que... Es cierta. Que Lula y yo podemos ser presidentes y que puede cambiar y que vamos a no aplicar políticas del fondo está muy claro. Si no fuera por el FMI, nos vaciaban hoy. Macri, una de las causas que tenemos en el Congreso es la causa por el contrabando. Ellos fueron procesados por contrabando agravado. Digo, hay que pensar, porque hay que pensar, las personas cuando cometieron delitos antes, los cometen en el futuro, Perdió la elección el propio presidente y pusieron el cepo. Es lamentable lo que ha pasado desde las PASO hasta acá, podemos decir desde que se levantó el cepo hasta acá. Lamentablemente ha sido una irresponsabilidad del gobierno y ha sido una irresponsabilidad de la gente haberlo solicitado. Ha sido una irresponsabilidad de muchos periodistas también haberlo solicitado. Nosotros también nos equivocamos y debemos hacer también un mea culpa en este sentido, porque después causamos un daño social verdaderamente tremendo. Cuando se levantaba el cepo, ponía en riesgo las reservas del Banco Central, y hoy la reserva del Banco Central, en un ratito vamos a hablar con Faricia Micheli, con Andrés Farcina, vamos a hablar con dos economistas que nos van a decir cómo está la situación del país. El país está pésimo, pero en el año 2012, mirá lo que decían los funcionarios de Cambiemos respecto al cepo. Hoy tenemos un cepo de $200 mensuales. Horacio Rodríguez Larreta, se cumple un año del cepo cambiario, cepo que la Presidente dice que no existe. ¿Vos qué pensás? Rogelio Frigerio, que el cepo sea solo para la inflación. Contamos con vos, ¿qué es? Se preguntaba. ¿Que el cepo es solo para la inflación? Después, Fernando Iglesias, cepo no se murió, el cepo vive en el pueblo, una cosa totalmente irresponsable del diputado. Bueno, y después seguía Rogelio Frigerio, presidente sin cepo cambiario y las exportaciones liberadas, $1 a 16 pesos. Negri decía, el cepo más importante deberían liberalizar el cepo del relato. Michetti, la confianza generada por Prat-Gay y el equipo hace que podamos levantar el cepo tranquilos. Sandleris, el freno a la economía que Cristina Fernández causó en el cepo debe estar entre las recesiones más tontas de la historia. Nosotros vamos a sacar el cepo y nos va a ir bien, dijo Patricia Bullrich en aquel momento. Todas estas cosas decía Cambiemos. Hay muchos más, hay muchos tweets, hay muchos mensajes, asusaban a la gente. También los periodistas, mirá Duhovne, acá, Duhovne es contundente, el cepo se puede levantar en un día. Es el problema más sencillo de todos los que tenemos. Esto lo decía en octubre de 2014, totalmente irresponsable. Me gustaría escucharlo a Duhovne, a Oscar Aguada hablando como dice ahora, a Rogelio Frigerio también estaría bueno. Rogelio Frigerio, que es una persona que puede darnos una entrevista, que podemos hablar, el propio presidente, levantamos el cepo y todas las restricciones cambiarias sin que ocurriese ninguna de las desgracias pronosticadas, decía el propio presidente. Es verdaderamente irresponsable. Esta es la política también que le hace mal. Desde la destrucción o desde la mentira. Esta política no le hace bien a nadie. Y esta va para todos, Y esta va para todos, porque la situación de la Argentina es verdaderamente crítica. Y hay una olla de presión social verdaderamente tremendo. Y en este caso particular los muchachos jugaban a tirarse fruta, jugaban a la tormentita, a ver quién daba el mensajito más irónico, el más punzante. Y ahora, muchachos, ¿qué pasa? ¿Y ahora qué pasa? La gente estaba en el medio, exactamente. La gente estaba en el medio, les importaba absolutamente nada. Y pensar que la política es para la gente, es para el bien común. Y la hacen solamente para hacer negocios. Claramente esto te muestra que son irresponsables y malas personas. Ojo, porque esto va para todos los dirigentes políticos que pretenden mentirle al pueblo. No solamente para Mauricio Macri. Es increíble que Macri haya sacado el 40% y en un ratito vamos a analizar la elección en Córdoba y vas a ver datos realmente increíbles. De barrios muy pero muy humildes que le están pasando muy mal. ¿Cómo votaron esos barrios? Te mostrábamos el cepo en dibujos hace 3 meses. Te decíamos que esto iba a terminar como terminó. Fíjate.
El 16 de diciembre de 2015, el gobierno de Macri anunció la salida del cepo cambiario, el mal gestado por el diabólico kirchnerismo. ¿Quién hizo el anuncio? Un ex empleado del JP Morgan. El que quiere comprar dólares los va a poder comprar, el que los quiere vender los puede vender, nadie lo va a perseguir. Vamos a dejar el tope que existía incluso antes del cepo para atesoramiento de 2 millones de dólares por mes. Lo cierto era que el gobierno anterior había puesto el cepo con el fin de restringir el acceso a dólares para atesoramiento y especulación. ¿Por qué? Simple, porque Argentina no emite dólares y los obtiene solo con exportaciones. Entonces, se buscaba que en vez de ir al colchón o a la caja de seguridad, los dólares sirvieran para pagar la deuda y para promover la inversión productiva. Pero algunos necesitaban dólares baratos para volver a punta. ¡Me quieren todos los años de viaje a Punta del Este! Pero ni bien llegó Macri, quizás fue lo único que cumplió, la salida del cepo. Increíble, algo que durante 4 años se había presentado como imposible, se hizo con total tranquilidad. Abrieron de par en par las puertas para comprar y vender dólares sin restricción alguna. Pero eso no fue todo. Su gobierno dejó de obligar al campo a que liquidara en Argentina los dólares de su cosecha. Ya no hacía falta. Lo podían acumular en bancos del extranjero sin que nadie les preguntara nada. El plan se había puesto en marcha. Mientras las economías de todo el planeta se cerraban cada vez más, Argentina se presentaba al mundo con todo al aire. Así fue como nació el carry trade o bicicleta financiera. Entraban dólares al país, los pasaban a pesos, los ponían en la timba, ganaban el 30 o el 40% de interés y los volvían a dólares para después llevárselos. Gracias a ese amor, se fugaron del país mucho más de 130.000 millones de dólares. Pero tarde o temprano, esa burbuja no daría para más. El directorio del Banco Central se reunió ayer después de las elecciones. A partir de hoy hemos reducido a $200 mensuales el monto máximo que pueden comprar los individuos para atesoramiento. El problema es que hoy no solo tenemos cepo, sino también una deuda terrible que hará crecer el nivel de pobreza, el hambre, las fábricas cerradas, los jubilados indigentes y un pronóstico impredecible para los próximos años. La combinación apertura, deuda, fuga, default, cepo fue fatal para los argentinos, pero no precisamente para los que la planearon. Macri, Lagarde, Duhovne, Caputo, Pratgay, Aranguren, Dietrich y todos los garcas que te hicieron creer a vos que eras libre de comprar dólares. Saludos primero a los compañeros. Jorge, ¿cómo anda? Buenas noches. ¿Cómo estás, Tomás? Ariel, buenas noches. Buenas noches. Juan. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Felicia, ¿cómo anda, Andrés? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Bueno, ¿cómo está el país? A ver, cuéntenme cómo salimos, Felicia, de esto. Bueno, el país ya lo sabemos. Sí. Nada se puede decir que no se haya dicho respecto de las tremendas condiciones en las que está la Argentina. La economía es un componente fundamental, pero otras áreas como seguridad, educación, salud, también hay que atenderlas de una manera urgente. Está bien, pero desde lo económico. Desde lo económico, hay que llegar al 10 de diciembre, sí. Hay que tratar de que la inflación vaya disminuyendo paulatinamente, hay que tratar de bajar la tasa de interés y las primeras medidas que tendrá que tomar el gobierno, ya no digo el 11 de diciembre, digo el 10 a la noche, tienen que ver con empezar a cumplir estas expectativas respecto a que haya más dinero en el bolsillo de la gente. Esto que se habla de prender la economía ahí, cumpliendo algunas de las cuestiones que ya Alberto dijo en la campaña. Por ejemplo, él dijo lo de los remedios. Esto ya es algo que al día siguiente le arregla la vida a un montón de gente. ¿De dónde sale la plata? Puede salir de las LELIQ, bajando la tasa de interés en proporción a disminuir, en lo que se pueda disminuir la ganancia de los bancos. Se sigue con el cepo. Obviamente, el cepo no se va a poder sacar por buena cantidad de tiempo. Yo no creo que antes de 1 año y medio o una cosa así, en función también de cómo se arregle toda la cuestión de la deuda. Claro. No nos olvidemos que tenemos que devolver deuda a 3 sectores diferenciados. Los privados, que es sobre todo la deuda en dólares, la interestatal, que también es un buen lío, aunque sea más fácil, pero es un buen lío porque hay organismos que están quebrados prácticamente, como el Banco Nación, la ANSES, el Banco Provincia de Buenos Aires, todos han tenido que recurrir al Tesoro o ayudar al Tesoro porque no tenían un peso. Claro. Y tampoco es que el Tesoro no tiene plata porque hizo grandes cosas, ni grandes obras públicas, ni ayudó tanto a la gente, ni mejoró nada. Simplemente esa plata es para pagar más intereses de la deuda. Entonces me parece que hay que empezar a generar
esas medidas que den a la gente la sensación de que estamos empezando a cambiar la orientación. Andrés, ¿coincidís con Santiago, esto? Santiago, sí. ¿coincidís con esto? No, es complementando lo que dice Felisa, hay tres cosas importantes. Lo primero que va a tener que atacar el próximo gobierno es la situación social caótica, no solo la crisis alimentaria, sino que volvemos a crisis laboral, 10.6% de desempleo, 20% de la caída del salario real en los 4 años del gobierno de Macri, con lo cual la situación social la vas a tener que atacar primero atacando los ingresos de los ingresos de los que menos ganan, asignación universal por hijo, el salario mínimo y vital y móvil, la jubilación, lo que en economía se llaman los sectores que tienen propensión marginal a consumir cercano a 1, que le da por necesidades insatisfechas, le aumentan los ingresos y salen a consumir. Ahí vos tenés desempleo de trabajo y desempleo de capital, casi el 50% de las máquinas están paradas hoy, máquinas que fueron invertidas hace poco tiempo, o sea, son máquinas competitivas, que hoy no están funcionando porque no hay consumo, con lo cual si atacás los ingresos de los que menos ganan, eso se vuelca al consumo. Y además protegés el mercado interno, porque eso es indiscutible, ya hay una guerra comercial, como decía bien el informe, todos los países están protegiendo su mercado interno y el único que abrió su economía es la Argentina, con lo cual protegiendo el mercado interno, inyectando dinero en los que menos ganan, aumentando el consumo, ya el empresario no tiene ni que invertir, tiene que poner en funcionamiento esas máquinas que hoy las tienen pero que las tienen paralizadas. Y el otro punto es lo financiero, y ahí sí, como dice Felisa, vamos a tener que atacar el tema de la deuda. El próximo mandato tiene que pagar aproximadamente los 4 años de vencimiento de capital e intereses, $180.000 millones aproximadamente. Con reservas que ya no existen, no tenemos reservas. El mercado internacional cerrado, los bancos hoy no le prestan a la Argentina porque este mismo gobierno defaulteó su propia deuda. Default de deuda en pesos, vamos a tener que reescribir los manuales de economía porque ningún gobierno defaultea deuda en su propia moneda. Y además con el Fondo Monetario Internacional que ya te bajó casi los $57.000 millones, con lo cual mucho más no te va a bajar. Entonces hay que ver también cómo hacemos para hacer crecer en un mercado complicado las exportaciones, que son dólares genuinos, para poder salir de la situación financiera. Te corto un segundito, quiero analizar con vos, Jorge, antes de la pregunta. Quiero que veas una cosa, es realmente palmario, un informe que hizo Martín Barrio Nuevo. Fíjate lo que hace respecto al dólar, cómo baja el dólar cuando se coloca el cepo y cómo bajan las reservas hasta que se coloca el cepo, ¿no? Mirá lo que es eso, es tremendo. Del 1 de octubre, desde 48.000 millones de dólares, baja a 43. Y la línea roja es la caída de reservas y el dólar, cómo va subiendo sin cepo. Y cuando pone el cepo se estabiliza. Hoy está estable el dólar con cepo. ¿Te das cuenta de la irresponsabilidad de todos los funcionarios que dijeron que el cepo se podía sacar en un día? Eso es impresionante. Yo quería preguntarle a Felisa si se puede pronosticar qué nivel de reserva podría quedar hacia el 10 de diciembre y qué se hace con ese nivel que imagino exiguo, ¿no? Bueno, estamos hablando de reservas de disponibilidad, ¿no? Como para afrontar deuda. No el total de reservas, que seguramente va a ser mucho más, pero las de libre disponibilidad, según estimaciones que nosotros realizamos, va a quedar por debajo de los $10.000 millones. Calculamos alrededor de $8.500 millones. ¿Y qué se hace con ese nivel tan exiguo de reserva? ¿Cómo se mueve el nuevo gobierno? Hay que empezar a generar también las condiciones para o no gastarlas, que eso tiene que ver con tener el cepo puesto, tiene que ver con reestructurar la deuda, tiene que ver con pagar lo imprescindible. ¿Qué es lo imprescindible? Las importaciones. Evitar cualquier otra salida. Ustedes fíjense que se ha puesto un cepo y hoy los turistas que están por el mundo paseando están pagando, pueden usar la cantidad de dólares que quieran. Felisa, lo que dijiste recién es increíble. Si quedan $8.500 millones en la reserva de acá a futuro. De libre disponibilidad. De libre disponibilidad. Sí, pero se gastaron más de $20.000 millones de las PASO hasta acá. Sí. 22.000 millones de las PASO más la devaluación y la aceleración inflacionaria que eso generó, o sea, la irresponsabilidad de la economía. Y yo me parece que tenemos que hablar con el concepto de regulación cambiaria, porque esta introducción del cepo que nos hacen hablar a nosotros con los conceptos de hecho es regulación cambiaria. Los mercados hay que regularlos, sobre todo un mercado cambiario, donde el Banco Central nuestro no imprime dólares, nosotros necesitamos dólares para que nuestra economía funcione. Se fugaron en los 4 años del gobierno de Macri casi $82.000 millones, son 16 YPF que se fugaron en 4 años. Dígame cómo financiás un desarrollo nacional cuando
cuando se fugan en 4 años 16 YPF, es imposible. Entonces eso es regulación cambiaria. Un mercado bimonetario como la Argentina, lamentablemente, a partir del 76, no podés desregular el mercado cambiario como hizo el gobierno de Macri. Ahora, no dejo de pensar en la emergencia. ¿Se puede acudir a otras fuentes que al FMI el 10 de diciembre? Quiero decir, algunos hablan, por un lado está el swap de monedas con China, el acuerdo que Cristina abrochó en su momento. Por otro lado, algunos hablan de capitales financieros árabes que podrían prestar también. ¿Hay algo de real en eso? Bueno, en realidad siempre está abierta la posibilidad de negociaciones bilaterales con este tipo de gobiernos. Entiendo que con China, así como ya lo realizó Cristina y este mismo gobierno de Macri, que se acuerdan que iba a romper todo vínculo con China y se vio obligado también a ampliar el swap de monedas. Pienso que China puede ser una alternativa. Por otro lado están los 5.400 millones de dólares del fondo. Hay que ver qué pide para que se puedan volver a los que no les entraron, los que no entraron últimamente. Hay que ver qué piden para ver cómo si entran o no entran. En fin, alternativas de financiamiento hay. ¿Por qué? Porque en este momento hay superávit comercial. La recesión es tan profunda que el superávit comercial se da, no porque aumentamos las exportaciones, que están bajando, un desastre, sino que bajaron muchísimo más las importaciones. Entonces, si uno tiene esos dólares del comercio exterior, del saldo comercial guardados, si mejoramos la obligatoriedad de que los exportadores liquidan las divisas en Buenos Aires. Fíjense que ellos lo implementaron hace un mes y medio, una cosa así, después del 12 de agosto, pero todavía no está puesta en vigencia, o sea, no está el área, están recién rearmando, que habían desmantelado todo el área que llevaba esta tarea. Salió en los diarios un célebre funcionario del Banco Central en materia de controles de cambios, ¿no? Y me gusta lo que decía Santiago, ¿no? Porque el cepo es un instrumento de tortura. Claro. Esto no es una tortura, es una regulación con la que vamos a tener que aprender a convivir, que se aflojará en momentos de mayor abundancia y se volverá a apretar o a ajustar en momentos en que tengamos que seguir avanzando en esto de conseguir los dólares que necesitamos, porque si crecemos vamos a necesitar dólares. O divisa, quiero decir. Muchas gracias por haber venido, en serio. No, muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Buenas noches. Vamos, ¿querés decir algo en 30 segundos? Algo sobre el cepo. Sí, hay que recordar que este cepo, super cepo, regulación cambiaria, como quieran llamarle, pudo haber sido aplicado antes, y Guido Sandelis no pudo explicar ayer en la conferencia de prensa por qué no lo hizo. Fue la única respuesta que él no dio en la conferencia. Y en ese contexto hay que tener presente que este gobierno está siendo investigado específicamente por lo que ocurrió después de las PASO, porque la justicia sospecha, a partir de una declaración del ex titular del Banco Central, Martín Redrado, que el gobierno dio la orden de dejar que se disparara el dólar para, de alguna manera, culpar a los votantes por lo que estaba pasando con el tipo de cambio. Así que recordemos que este cepo, que ahora se celebra, o que por lo menos no fue criticado, pudo haber sido aplicado antes y se hubiese evitado pagar la campaña más cara de la historia. Lo que vas a ver ahora es política pura. Vamos a hablar de la directora de planificación de eventos presidenciales, se llama Cecilia Negro Farrell, y es verdaderamente escandaloso lo que vas a ver. Pero eso también lo vamos a concatenar un poco con lo que ha sucedido en algunos lugares de Argentina y el voto. ¿Por qué el voto? ¿Por qué un gobierno que pasa por esta situación crítica de la economía logra el 40% de votantes en la República Argentina? Empezamos a conocer a esta mujer, dale. Vivo día a día, todos los días a las 5 de la mañana me levanto. ¿Sabe qué? Perdóname que tengo que decir, con respeto. La gente está decayendo. Si no importa el gobierno pasado, hay que haga usted ahora. Ahora, lo que haga ahora usted. Yo entiendo. Pero tratemos de decir rápido las cosas. Sí, ya veo, pero la gente no cambia. Ahora que la gente no cambia. Estamos cayendo, loco. Si tenemos que dar un compartir, estamos peor. Está ganando la gente con los demás. Esa mujer rubia es de quien estábamos hablando.
y lo que vas a ver ahora es la reflexión después de las elecciones. Una funcionaria importante de Presidencia de la Nación posteaba esto. Te lo voy a leer. Con esa foto decía, a los monos hay que darle bananas. Esto en comparación obviamente con los negros de la Argentina. Hay visiones clasistas que hablan de los negros en la Argentina. A los monos hay que darle bananas, se les quiso dar educación y cultura, se les quiso dar futuro, se les quiso dar pavimento y cloaca, se les intentó explicar que eran libres, se les intentó convencer de que pueden esforzarse y aspirar a algo más. Pero no, el mono solo quiere bananas. Con bananas se queda adentro de la jaula, cómodo y haciendo caca en una zanja, enseñándole a sus hijos cómo comerse los piojos, tal como le enseñó su abuelo a él. El mono grita y canta como en la selva. Se cree libre, pero está preso y contento, decía esta señora. Claro, es el flan, exactamente, es el mismo concepto del flan de Alfredo Casero. Sí, claramente es ese. Ese es el concepto. El negro pide flan y el negro pide banana. Esto es lo, este es el, sí, y los blancos pagamos los impuestos. ¿Y los blancos? Los mantenemos. Claro. Esta es la fantasía de esta gente. Claro, los blancos son los padres de los negros, que son los que alimentan con flan y banana a los negros. Entonces los únicos que tienen derecho a mover la bandera argentina, que la vemos en los actos de Macri masivamente, son aquellos que sienten que ellos pagan los impuestos. Los voy a sorprender ahora. Me voy a ir a Córdoba. Les voy a mostrar un barrio. Mira, este barrio es la zona oeste de la ciudad. Barrio de country, ¿no? Un barrio de country. ¿Sí? Miren, lindas casas, ¿no? Bastante. Casas que superan el $1.000.000, seguramente. Ha sido un gobierno de ricos, claramente. Esto no es algo que podamos decir nosotros, sino que claramente se ve. Y te lo vamos a demostrar ahora. Fíjate cómo fue la elección de Mauricio Macri en esta zona, en Córdoba. Se van a sorprender. Yo no sé si hay números así en la Argentina, ¿eh? Mauricio Macri, 91,54%. ¿Escuchan eso? 91,54%. No está mal, ¿eh? Ojo, estos son los únicos que están justificados de haber votado a Mauricio Macri, digamos, ¿no? A ellos se dirige la funcionaria de Cambiemos que habló con ese desprecio. Hacia ese núcleo duro, sin ninguna duda. No, a estos no, a los que viven en el country no. Ella vive en un country seguramente. Seguramente, pero potencia ese núcleo duro. Sí, ahora te voy a mostrar en Córdoba a los que se dirigía esta señora, como los monos que hacen caca en la zanja. Mira, te voy a mostrar un barrio que se llama Villa Libertador. Viven 130.000 personas bajo las cloacas. Mira cómo viven en Villa Libertador. Con un gobierno de Cambiemos en la ciudad, ¿eh? Esas son cloacas, ¿eh? Están casi todas... Una gran proporción de estas casas está hundida bajo las cloacas porque no hay servicios cloacales en la ciudad de Córdoba, ¿eh? El 50% de la gente solamente tiene servicio cloacal. Esta gente vive literalmente en la caca, como decía la funcionaria. ¿A quién piensan ustedes que votó la gente en Villa Libertador? Y esto sin subestimar ni nada, pero hay un fenómeno, evidentemente que hay un fenómeno. Cuando hay un empaste entre una clase social tan alta, de donde una casa cuesta $1.000.000, con una casa que no debe costar ni $5.000, nadie va a querer vivir en este lugar. ¿Cuánto crees vos? No exageremos, pero seamos lógicos. ¿Quién ganó Argentina en estos barrios? Es desconcertante, pero teóricamente tendría que haber un 60% de voto a los Fernández y o a la izquierda. Digamos, un 20%. O a la izquierda o a un sector progresista. Señor Sack. Me imagino también de la misma manera que tendría que haber ganado Fernández ahí. Señor. Son gente con sus necesidades insatisfechas claramente. Básicas, totales. Hay uno de los basureros más grandes de todo Córdoba está ahí en esa zona. Prefiero que lo reveles vos ahora. Bueno, no te la jugás, ¿eh? ¿No te la jugás, Juan? No. En un ratito hablamos de espionaje. Dale. Vamos ahora a mostrarte cuánto sacó en Villa Libertador Mauricio Macri. 60%. 60% de los votos sacó en Villa Libertador. Teníamos en la zona de countries. ¿Cuánto? 91%, 92%. En este caso particular, el circuito de Villa Libertador, te dije, vivían 130.000 personas, en Córdoba, provincia, aproximadamente ciudad ya a partir de las 10.000, o sea que tenés casi 13 ciudades en un barrio. Pero ese barrio está detonado. Créeme que está detonado en educación, les tiran la basura, viven bajo las cloacas. Ahí tenés la comparación. Esto es tremendo. Te pido que lo veas y lo leas. Me acerco al televisor, Jorge, un segundo, deja pleno la pantalla. Mauricio Macri, entonces, en Villa Libertador, te dije cómo vive esta gente, la viste cómo vive esta gente, 60% de los votos. En el circuito de los countries,
el 91,54% de los votos. Muy parecido, obviamente, hay un empate entre la clase alta y la clase baja. Inexplicable, ¿no? Te puedo contestar con un dato también llamativo. En medio de la hiperinflación de 1989 tuvo lugar los comicios presidenciales. En medio de la hiperinflación, recordemos que el gobierno de Raúl Alfonsín iba a tener que adelantar su entrega, de manera que la crisis era insostenible. Carlos Menem triunfó con el 48 y un poco de los votos. El candidato radical, Raúl Angelos, sacó más del 37% de los votos, en medio del país incendiado en una hiperinflación. Es decir, que la gente no necesariamente y en muy pocos casos vota gestión. Pero Jorge, en ese caso particular está bueno el análisis. Vos decís, hay un antiperonismo que está marcado en la Argentina. ¿Cómo me explicás esto? Ahí estás viendo las dos realidades. ¿Cómo me explicás esto? Esta gente no vive en una vivienda. Te estoy diciendo que viven bajo la caca, como decía la señora. Viven peor que animales, digamos, ¿no? Peor, en peores condiciones. ¿Cómo es que se produce el empate? Esto es inexplicable. O no llega bien el mensaje, o hay un mensaje unívoco en la Córdoba que lamentablemente le hace mucho daño a todos, digamos, ¿no? Es probable que en el resto del país una experiencia similar, en unas viviendas similares, no dé los resultados que da acá. O sea, Córdoba ¿serán los medios de comunicación? ¿Serán la iglesia? Sin ninguna duda que son los medios de comunicación. ¿Vos creés que el son relato del odio que ha desarrollado la gestión de Macri en estos casi últimos 4 años fue fundamental? Y creo que en eso se explica mucho esa similitud entre la clase alta de Córdoba y los barrios que están por debajo de la línea de la pobreza. También me parece a mí, da para analizarlo, todavía falta el escrutinio definitivo, ¿no? Claro. Pero acá hay un derrotado que se llama Mauricio Macri, que perdió por 8 puntos a nivel nacional, y eso es absolutamente claro. Porque también, digamos, desde estos mismos constructores del odio se intenta instalar ahora que Macri es el nuevo jefe de la oposición y que es el nuevo ganador de luego del 27 de octubre, y eso de ninguna manera es así. Ya vamos con la causa de espionaje con los dos. Jorge, tenemos 2 minutos para analizar la situación de la elección. Dale. Bueno, campeonato de equivocaciones. Sí. Se equivocaron los encuestadores otra vez. Se equivocaron los que como Vidal, los propios de Macri, que como Vidal dijeron hay que esconder a Macri. Nos equivocamos los que creíamos que el tour post-paso de Macri era una gira de despedida en lugar de la campaña eficacísima que resultó. Nos equivocamos mucho. Nos equivocaríamos de nuevo si ahora pagamos por ese repunte de Macri más de lo que del precio real. ¿Qué quiero decir? Lo concreto, lo importante, no hay que dejar de ver, es un triunfo claro del peronismo, clarísimo triunfo, 8 puntos que pueden ser un poco más cuando termine el recuento. Digamos, el peronismo no solo eso, consiguió la más estratégica de las provincias, ganó en todas las provincias menos en 6, algunas de las cuales todavía está discutible el resultado final. Y digamos, ¿qué pasó? Es cierto que las ilusiones de un macrismo que se desintegra, como se plantearon en algún caso, o de que se van, que Macri abandona la política, me parece que eso no se cumple. ¿Por qué repuntó? Yo veo 2 cosas. Repuntó en parte porque creo que paradójicamente el haber arrasado en las PASO el peronismo asustó a los tibios que sintieron que tenían que salir a frenar el aluvión peronista. Es lógico. Y el otro factor es que Macri les dijo, a diferencia por ejemplo de la Rúa que dejó el país similarmente, les dijo, yo no me entrego, voy a pelearla, la voy a remontar, y se erigió en el líder que ahora puede capitalizar un 40% nada menos de votos o algo cercano, que puede, que evita la sangría que hubiera sufrido Cambiemos, y además que discute el liderazgo con los otros. En el Congreso la cosa va a ser más peleada, pero el peronismo, si bien no llega como en las PASO al quórum propio en diputados, va a poder alcanzarlo con los aliados, y el macrismo se alza con 119 diputados, nada menos, ¿no? Volvemos al espionaje de Elisa Carrió. Ariel Sack, es todo tuyo, dale. En el día de ayer, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral le ordenó a la AFIP que informe acerca de los movimientos de 2 de sus funcionarios dentro del sistema informático de la AFIP, que se llama eLogs. Los 2 funcionarios sobre los cuales hizo una consulta
el juez Canicoba Corral son Jaime Mesikowski y Néstor Abelardo Sosa, que como bien habíamos revelado acá, aparecían buscando información sobre empresarios, sobre dirigentes, sobre estrellas de la televisión argentina. Lo que pide Canicoba Corral es que en 48 horas que se cumplen mañana, la AFIP informe todos los movimientos de estas dos personas dentro del e-logs, que es un sistema informático que registra cualquier movimiento de un funcionario de AFIP dentro de sus computadoras, dentro de las computadoras de la propia AFIP, para ver si en esos movimientos hay movimientos que resulten sospechosos. Por ejemplo, si uno de estos dos directivos estuvo navegando y buscando información sobre Susana Jiménez, Mirta Legrand, Jorge Lanata, todos ellos de corrido en poco lapso, son movimientos que despiertan sospechas. Lo que luego tendrá que explicar es por qué lo hicieron, si lo hicieron dentro de algún marco legal o no. No lo van a poder explicar, Ariel, eso. No hay marco legal en eso y no hay ningún tipo de explicación tampoco, digamos. Seguramente puedan explicar algunos de los movimientos que hicieron dentro de este sistema, porque van a ver todos lo que se movieron durante los últimos 2 años, y otros movimientos no los puedan explicar. La sospecha es que estos dos directivos de AFIP, junto con otro grupo más grande, formaban una task force que lo que hacía era proporcionar información, por ejemplo, a la diputada Elisa Carrió, para que ella con eso realizara sus informes, sus investigaciones y eventualmente las pasara a los periodistas para que luego salieran publicadas en diario y a partir de ahí se en el mejor armaran de los casos, Ariel, porque judiciales. no hay ningún informe de Susana Jiménez ni Mirta Legrand, también puede servir para la extorsión. La otra digamos. teoría tiene que ver con que se usara la información, que es información privadísima, para tener, digamos, controladas a ciertas personas. Juan, ¿qué novedad hay respecto a esto? Bueno, esta situación se agrava de forma notable porque el juez Canicoba Corral, fuentes allegadas a la causa, están contando en este momento que habría muchos más espiados. ¿Quiénes entre son? ellos gobernadores, el gobernador electo Jorge Capitanich, la gobernadora de Santa Cruz Alicia Kirchner, el ex gobernador Uribarri, y también funcionarios de Cambiemos, entre ellos Carolina Stanley, la gobernadora María Eugenia Vidal, la funcionaria Laura Alonso, Fori, el canciller Fori. Hay un enemigo de Carrió ahí. Hay otro enemigo más de Carrió, ¿no? ¿Garabano? Germán Garabano, exactamente. Y algo muy, muy, muy grave. Desde una presunta terminal de Mar del Plata se habría pedido información sobre 2 dirigentes importantísimos y respetados mundialmente por su lucha por los derechos humanos. Y me refiero específicamente a Estela de Carlotto y a Adolfo Pérez Esquivel. Se habría pedido información sobre estas 2 personas, 2 militantes históricos de los derechos humanos en Argentina. El hecho es gravísimo. Además de otros funcionarios, además de otros legisladores, de otros jueces y fiscales del fuero contencioso administrativo. Tremendo. Digamos, Tremendo. Se amplía todavía la investigación e incluso las fuentes aseguran que también habrían espiado al juez Alejo Ramos Padilla, que también pone el ojo sobre el grupo de D'Alessio, íntimamente vinculado a la legisladora que acaba de renunciar en marzo. Hay muchos enemigos de Elisa Carrió en Carrió. esa lista, ese es el problema. Hay muchos enemigos de Carrió y la verdad que asusta la situación. Esperemos que la justicia pueda determinar esto fehacientemente y qué pasa. Hoy fue tendencia en todas las redes a nivel nacional el tema de si los 40 puntos fueron o no fueron. Ariel Garbas ha participado justamente en esta discusión. Veamos uno de los Twitter, por favor, Jorge, así entramos en tema. ¿Son reales o no los 40 puntos sacados por Mauricio Macri? Lo pusieron en tela de juicio. Hoy fue tendencia. Empezó el escrutinio definitivo y único con valor legal, dice Ariel Garbas. Sabemos que ganamos por más de 8 puntos, pero necesitamos comparar las actas de escrutinio originales con telegramas electrónicos para denunciar fraude informático. Y también necesitamos volver a sumar los resultados de todas las actas del escrutinio. Ariel está con nosotros. ¿Cómo anda? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Bien? estamos? Festejando. Pero a ver, contame por qué está en tela el juicio del 40%. A ver, te voy a contestar con 2 renglones del Frente de Todos, firmada por todos los apoderados, que hoy dieron un comunicado, no lo voy a leer todo, voy a leer el primer punto. Dale. Hoy a las 18 horas, la justicia electoral, junto a los fiscales de todas las fuerzas políticas, inicia el escrutinio definitivo de las elecciones de toda la Argentina. Esas operaciones finalizarán antes del 10 de noviembre. Y atención con esto. Tal como oportunamente lo indicáramos, esa es la única información seria sobre el resultado de las elecciones. ¿Y entonces?
¿Eso qué quiere decir? Que no son serias las cifras que informa Smartmatic. No es serio el 40, no es serio el 48, lo único seguro es que ganamos, probablemente por más de 8 puntos, lo vamos a saber, espero el 10 de noviembre, porque el único escrutinio confiable y además legal es el escrutinio definitivo. Por ahora lo que podemos hacer es festejar, así como ellos festejaron solamente con 1,5 puntos, nosotros deberíamos festejar 5 o 6 veces más por haber obtenido como piso 8 puntos. Y no me voy a sumar a la aritmética o a la matemática de la tristeza de muchos compañeros que están angustiados, pero no hay que estar angustiados. Vamos a saber la verdad en el escrutinio definitivo. ¿Vos creés que hubo una manipulación y que ese número va a ser superior? No, yo no creo. Estoy seguro que hubo una manipulación en contra del Frente de Todos, por supuesto. Eso no es que lo crea por creencia, sino me pongo en el lugar de perito informático de la Justicia Federal, y así como en marzo le llevé la prueba documental al fiscal nacional electoral Jorge Dilelo de que este software permite la manipulación se produjo, pero hasta ahora lo único seguro es que la manipulación fue para la carga y para el cómputo, dejando distritos kirchneristas para lo último, no sumando todos. Hoy todavía no se terminó el escrutinio provisorio. Vemos, por ejemplo, localidades como Pilar, que hace pocas horas se dio vuelta el resultado, muchas intendencias que probablemente también se dé vuelta el resultado, y también a nivel legislativo. Donde no se puede dar vuelta el resultado es el más importante de todos y el que nos hace muy felices, que es el de presidente y vicepresidente de la Nación. Bien. Ariel, tenemos algo para decir, ¿no?, respecto al tema. Sí, se presentó ya una denuncia esta tarde, a las 6 de la tarde, en los tribunales federales de Comodoro Pi, por el caso de las personas que habían llegado a votar. La denuncia fue presentada ante la jueza María Romilda Servini, por las personas que habían llegado a votar y cuando quisieron ir a la mesa para sufragar definitivamente, les pasó que figuraban en el padrón con un supuesto DNI o un supuesto documento posterior al último que ellos tenían, que era el último que habían efectivamente sacado. Primero, en el Frente de Todos creyeron que eran casos particulares, que en realidad no marcaba una tendencia grande. Después vieron que eran decenas las que aparecían, así que decidieron tomar todos los casos, agruparlos y con eso presentar una denuncia por eventual manipulación de documento público. ¿Qué dicen en la justicia? ¿Vos olfateás que hay dudas? La justicia siempre va a defender lo que es este tipo de elección, la boleta de papel, y va a decir siempre hasta el final, esperemos, como decía recién Ariel, al escrutinio definitivo, que es el único con valor legal. Claro. Obviamente que hay sospechas sobre Smartmatic, las hubo desde antes. De hecho, la jueza María Romilda Servini lo que dijo en su momento fue, bueno, la carga de datos tiene que ser así, primero con el 10% de la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, los distritos más grandes, para que no pudiera haber una manipulación. Eso marcaba una sospecha. Si hicieron eso es porque sospechaban que iban a ser manipulada la carga de datos de modo tal de generar la apariencia de un resultado más favorable al gobierno. Tocayo, permitime que agregue algo más. No solo sospecha sobre Smartmatic, prueba producida. Cuando yo estuve con el fiscal Jorge Dilelo en marzo y le llevé la documentación de Smartmatic técnica que decía que podían manejar los resultados, que los podían transformar, eso es prueba documental producida. Pero él me dijo, el código de procedimientos me impide actuar hasta que el delito se produzca. Claro. ¿Cuándo vamos a verificar que el delito se produjo? Cuando terminen el escrutinio provisorio que empezó hoy. Definitivo que empezó hoy. ¿Fue más rápida la carga en este escrutinio provisorio que en las PASO? No fue más. Es más, en este escrutinio provisorio hubo una novedad, preocupante por supuesto, que fue que cada 5 minutos las pantallas del centro de cómputos quedaban no congeladas, sino impedían que los fiscales informáticos puedan consultar resultados parciales. Pasaban esos 5 minutos y ahí podían entrar y los resultados se actualizaban. No sabemos todavía si se actualizaban porque ingresaban en esos 5 minutos nuevos telegramas
con más votos o si era porque en esos 5 minutos hicieron uso de la propiedad del software de manipular la cifra. Lo vamos a saber cuando termine el escrutinio definitivo. Me decía Jorge, nuestro productor ejecutivo, que la carga en las PASO fue del 8% a las 9 de la noche y que ahora había un 65% de mesa escrutatoria. Claro, lo que pasa es que se confunde la carga con el cómputo. A ver, una cosa es que lleguen los telegramas. Los telegramas llegaron mucho mejor, más rápido, llegaban al centro de cómputo. Pero una vez que llega el telegrama, se carga la información y después se computa o se suma. Lo que mejoró es la llegada, la transmisión electrónica que tanto se cuestionó en los ensayos, incluso en las PASO. Ahora, con eso no hubo problema. Es más, como no hubo problemas, hubo muchos telegramas que no se sumaron, no se incorporaron, y el resultado lo estamos viendo ahora. ¿Vos crees que Macri es capaz de hacer eso? ¿Vos crees que el presidente de la Nación es capaz de arriesgar? Porque digo, ahora va a haber otro gobierno, se puede investigar dentro de meses nada más, digo... ¿Es capaz un presidente de hacer esto? A ver, con esto lo que está demostrando el gobierno junto con Smartmatic es que ellos tienen todavía el poder, así como van a seguir teniendo el poder económico y nosotros solamente el poder político, y ellos tendrán el económico, el poder de los servicios de inteligencia hasta que los desarmemos, y vamos a dar la batalla en el poder judicial. Ellos hacen una demostración de fuerza. ¿Para qué? Iniciando esas negociaciones con la cual le quieren torcer el brazo a Alberto Fernández y que empiezan con esa invitación mafiosa de Macri a que venía a desayunar el lunes siguiente de las elecciones. En estas 2 semanas ellos van a demostrar no solamente fuerza, sino que iniciaron la campaña sucia. ¿Cómo se inició la campaña sucia? Para tratar de torcer el brazo, diciendo que se arregló entre Fernández y Macri en secreto estos 8 puntos de diferencia para garantizar gobernabilidad y una transición tranquila. Algo que se cae solo, es absolutamente falso, porque, vuelvo a insistir una vez más, con el resultado del escrutinio definitivo se cae cualquier tipo de extorsión de este tipo. Muchas gracias por haber venido, Ariel. Gracias. Nos vamos a la tanda, ya volvemos, dale. Bueno, señores, nos estamos yendo, pero antes tenemos novedades judiciales, Ariel. Así es, porque la Cámara Federal porteña revocó hoy 2 procesamientos con los que el juez federal Claudio Bonadío había procesado a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, electa vicepresidenta de la Argentina. Uno es muy importante, tiene que ver con el caso GNL, que es la causa en la cual Bonadío se ancla para quedarse con el caso de los cuadernos. En esa causa, recordemos que hubo un peritaje que fue desechado por ser trucho, hubo que deshacer los primeros procesamientos. Con un segundo peritaje y con la intervención en el expediente del espía Marcelo D'Alessio, se amplió el procesamiento de todos los imputados y Bonadío agregó a la expresidenta. Dijo, esto fue una maniobra de importación de GNL con sobreprecios que estaba incluido dentro de lo que fue la asociación ilícita investigada en cuadernos. Bueno, hoy la Cámara Federal porteña le dijo, no, esto no fue así. Esta causa GNL no hay pruebas para mostrar que haya acá una asociación ilícita, no hay pruebas para mostrar que esto esté vinculado al tema de los cuadernos. Y atención, porque de eso se van a agarrar muchos de los imputados de cuadernos para decir, me parece que la conexidad que alegó alguna vez Bonadío no está aprobada. Entonces, habría que ver si esto no es nulo, si no hubo un caso de Forum Shopping, porque lo que hizo Bonadío fue quedarse con una causa que no era conexa con otra. ¿Se suma entonces al dictamen del fiscal Dilero? Exactamente, se suma al dictamen del fiscal Dilero, que había sido muy crítico sobre cómo se manejó la causa de los cuadernos. El otro procesamiento revocado a la expresidenta tiene que ver con el expediente en el que se investigan supuestas coimas de las empresas concesionarias de los corredores viales. ¿Qué le dijo la Cámara Federal porteña? Usted procesó a Cristina Fernández de Kirchner por un periodo en el que no fue presidenta, porque lo que se investiga acá es un periodo en el que gobernaba su marido fallecido, Néstor Kirchner, y no era ella quien estaba al frente del gobierno en ese momento, así que mal pudo haber sido ella quien de alguna manera comandara una asociación ilícita que cobraba coimas a los empresarios que trabajaban con los peajes. Así que 2 procesamientos revocados a la expresidenta. Qué raro cómo se mueve la justicia. No es raro. Esto debería dejar de pasar. Verdaderamente hay que poner en un momento institucionalidad, dejar de hablar de institucionalidad y ejercerla. Nos vamos hasta mañana a las 22 horas. Muchas gracias, muchachos, a todos. Gracias, Jorge, gracias, Juan, gracias, Ariel. Y ahora se quedan con Ale Berco, con Brotes Verdes. Muchísimas